¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Aquí ya se hizo la luz y empieza porque soy mujer. Tenemos muy buen tema. Hablaremos sobre las mamás controladoras. También tenemos protagonista de la semana, editorial. Ya sabe todo lo que a usted le gusta. Por eso me atrevo a decirle que esté en el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Bueno, pues ya sabemos que este 2020 nos ha mostrado una cara totalmente distinta y ha pues afectado muchísimos ámbitos de nuestra vida social también, por supuesto. Entonces, resulta que ya se acerca la edición número 48 del Festival Cervantino, la cual pues no va a ser como siempre estábamos acostumbrados, no va a ser presencial, simplemente va a ser digital. Les voy a dar una página, es www.festivalcervantino.gov.mx y ahí van a poder conocer todos los detalles porque va a haber conferencias, talleres, clases magistrales, pero todo va a ser un contenido digital, además de que pues se va a lanzar un programa para pues atraer el turismo. La realidad es que Guanajuato, que es la sede de este festival Cervantino, que le digo que cumple 48 años, pues no necesita como que le hagan mucha promoción porque es un lugar maravilloso, precioso, muy especial. Sin embargo, obviamente, pues todas las personas estamos ahora pues ya muy... Pues, ¿cómo se podría decir, mi querido Chucky? No, tenemos miedo, no sabemos muy bien cuándo podremos viajar, a dónde podremos salir, qué lugares podremos visitar. Y creo que, pues, tenemos la incertidumbre, pero estamos, pues, temerosos, sí. La realidad es que no sabemos qué va a suceder. Y entonces, pues, llegan los momentos importantes, las fechas importantes, como la de este festival, que va a ser del 14 al 18 de octubre y pues se tienen que cumplir también esos plazos. Los artistas no pueden esperar, el arte no puede parar, pero ahora con una nueva modalidad. Así que es lo que tenemos y vámonos a la línea sin violencia. Mediante la línea 810-84-053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 810-84-053. Bueno, pues ahora sí vámonos de lleno al tema y vamos a ver qué es lo que hoy toca. Las madres controladoras son mujeres con carácter dominante y que necesitan mantener todo bajo control. En Porque Soy Mujer trataremos este tema con los especialistas. Las llamadas madres muy controladoras ven a sus hijos e hijas como extensiones de sí mismas, más que como seres individuales con voluntad propia. Proyectan sus necesidades en ellos. Sus vidas resultan un reflejo de sus motivaciones, ambiciones y anhelos. Un comportamiento característico de ellas es la invasión constante a la privacidad de sus hijos. Abrir emails, leer sus mensajes, escuchar llamadas de teléfono. La falta de respeto a la intimidad no tiene límites, afectando la autoestima de los jóvenes y niños. Otra actitud de una mamá controladora es la que fomenta la competitividad entre sus propios hijos o los ajenos. No los motivan a conseguir sus sueños, sino a cumplir los de ellas, descalificándolos cuando no cubren sus expectativas. Nunca están satisfechas con logros de sus hijos, lo que provoca una gran frustración, lo que continúa incluso en etapas adultas, en las que ellas actúan como si siempre tuvieran la razón, sin reconocer jamás una equivocación. ¿Qué opinas de las mamás controladoras? Tus comentarios nos interesan. Participa en nuestras redes sociales, @porquesoymujer. Pues ya lo vieron lo que hoy toca y es las madres controladoras. Yo quisiera saber si nada más las madres son controladoras o también los padres, porque pues como que siempre tenemos como esa etiqueta. Les voy a presentar a mis invitadas. Está con nosotros Laura Belmar. Bienvenida, mi querida Laura. También está Rosa Isela. Bienvenida. Mucho gusto, qué gusto que nos acompañen. Y bueno, la pregunta principal es ¿por qué esa etiqueta de control, de madres controladoras, es para las mujeres? No la escucho mucho en los hombres. Bueno, yo creo que tiene que ver principalmente con el tema de la crianza. Independientemente de papá, mamá y que todos los dos funjan un papel importante en la dinámica familiar, la verdad es que seguimos en una sociedad donde se relega mucho más a la mamá
el rol de estar a cargo de los niños. Claro. ¿No? Tiene que ver entonces con este tema de crianza, ¿no? La mujer es la que va a estar a cargo de los hijos, a cargo de la educación, obviamente también a cargo de la disciplina. Y veíamos en el reportaje cómo pues estas mamás controladoras, creo que todos tenemos un poquito, todas tenemos un poquito de esa necesidad de control. ¿Por qué? Porque es parte del cariño y del cuidado, pero cuando esto ya rebasa es cuando sientes que te pertenece de tal manera que es una extensión tuya y tiene que pensar, actuar y hacer todo como lo haces tú o como tú quieres que eso suceda, ¿no? Así es. Sí, en efecto, bueno, creo que esta parte entra en, más allá de una protección, se vuelve una sobreprotección. Okay. El hecho de querer tener bajo control las decisiones, el cuidado, las conductas, los pensamientos e incluso de los hijos. Esto ya empieza a volverse una sobreagresión, no una protección. Veamos lo que de un sentido la sobreprotección se vuelve entonces agresión. Claro, ¿y qué es lo que sucede? ¿Cuál es la característica principal? A veces vemos, por ejemplo, hijas o vemos hijos que no se casan, que no terminan una carrera, que no pueden tener una relación, que ni siquiera amigos ni nada, porque pues es que cuando eran chiquitos la mamá los cuidaba y los protegía y cuando son grandes la mamá los sigue cuidando y protegiendo, pero también ellos tienen que pagarle ahora a eso y tienen que cuidar forever a la mamá, ¿no? En parte sí, tiene que ver mucho, creo yo, con lo que generan los niños desde pequeños, la incapacidad que tienen para ser autónomos, para ser responsables, para tomar decisiones por sí mismos. Está la necesidad de esta mamá helicóptero, ¿no? Se les llama hovering, que están ahí encima, viendo qué hacen, qué dicen, qué piensan, para dónde van, para dónde vienen, que llega un momento que es imposible que estos pequeños tengan autonomía de pensamiento. Todo depende de lo que el helicóptero que está acá arriba les diga que hay que hacer. La mamá helicóptero. A ver si alguien que nos está viendo se identifica. Lo importante de todos estos temas es, pues sí, que los veamos, que los revisemos, que profundicemos, pero sobre todo que puedan generar un cambio positivo en quien requiere hacerlo. Así que vamos a un corte, regresamos súper rápido porque soy mujer. Estamos hablando de madres controladoras, porque lo digo yo. Pues porque es una mamá, pero no debiera ser así, ¿verdad? Porque es una imposición. O sea, debería de conciliar con el hijo o con la persona que tiene que hablar, ¿no? Yo lo utilizo. ¿Por qué? ¿Por qué creo? Pues porque es yo creo que es cultural, ¿no? Así lo fuimos aprendiendo y así lo que escuchamos es un patrón que se repite. Los muchachos pues luego dicen, ay, es que tú lo dices tú y así quieres que se ganó. Lo digo yo porque no es como una orden, sino porque pues uno ya tiene experiencia en la vida y los chicos pues están jóvenes y no saben a veces pues cómo afrontar la realidad ahorita, los problemas que hay. Cuando sé que estoy bien en algo o tengo la razón y lo digo porque sé que es eso. Cuando alguien me contradice o algo. Pero si se fijan, todas coinciden en, lo digo porque es necesario, porque tengo experiencia, o sea, nunca pensamos en, pues está mal decirlo así, está mal utilizarlo de esa manera, siempre es, pues porque lo digo yo, pues porque sí, porque tengo razón, porque tengo experiencia, además. Me gustaría que pudiéramos identificar cuáles son las características de una mamá controladora. ¿Qué la puede diferenciar de una mamá cuidadosa, amorosa? Pues sí, obviamente yo no quiero que mi hijo se caiga o mi hija se caiga, no quiero que le hagan daño, pero hay cosas que tengo que dejar que viva. Claro. Sí, claro, bueno, hablas de un tema muy importante. Yo creo que cuando estamos en una edad infantil, el niño está sometido de alguna manera a los cuidados de la mamá. Sin embargo, en algún punto son sanos porque se requiere del cuidado y la protección. Estos se empiezan a convertir insanos cuando no permites que el niño empiece a ser autónomo, que empiece a tomar decisiones, que empiece a jugar su propio rol y su propio papel de autonomía. Entra la parte muy importante de los límites, saber hasta qué punto yo como mamá puedo cuidar y hasta qué punto yo como mamá ya estoy excediendo la decisión de mi hijo. Y yo creo que aquí también, por ejemplo, tomando esta frase, porque lo digo yo, porque yo lo digo, aquí es importante hacer una diferenciación de que
Indudablemente sí, como lo están diciendo las que entrevistan en la calle. Porque yo lo digo porque tengo más experiencia, porque sé más, porque soy mayor que tú, etcétera. Sin embargo, una cosa es que yo dé la instrucción a un hijo, a un niño, de porque yo lo digo, a que le diga para qué y por qué lo digo. Es que este es un tema de una clase autoritaria. Es porque lo digo yo y punto. No hay más. Y a veces se vale, ¿eh? Sí. Tampoco es que esté mal. Claro, a veces se vale. Pero sí viene esta crianza positiva, donde es importante explicar por qué. ¿Por qué? Hay ¿Para cosas qué? que sí tienes que explicar a los niños, que tienes que hablar y que eso amplía también, pues primero el respeto que van a tener hacia ti, que es algo que se gana, pero además el saber por qué estás preocupada en ese tema en específico. Ese es precisamente el punto. Sí, así es, en efecto. Bueno, es que es muy importante saber que no siempre es la parte de yo decido lo que tú hagas. Está la parte de que me tienes que ver como una autoridad, pero en una cuestión de respeto, no de miedo. Y entra la parte de porque yo lo digo, no es en cuestión de se tiene que hacer lo que yo digo en el momento que yo lo digo. Te explico por qué y por qué razones está haciendo que yo te lo estoy autorizando, te lo estoy pidiendo. Entra la parte que se juega mucho el papel de la experiencia. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la mamá juega el papel de la mamá, pero también de una persona adulta. Y que el niño a quien se le está dando una indicación tiene dudas, tiene cuestionamientos y se tiene que saber abordar una indicación. Se tiene que ver mucho como una cuestión de te invito a que lo hagas. Es donde se figuran los límites. Que el niño crezca viendo a la autoridad con respeto y no con miedo. No con miedo, Así porque finalmente una mamá autoritaria es una mamá castrante, ¿no? Es una mamá que establece límites de tal manera que, o sea, no dejan a veces respirar. No dejan vivir. Recuerdo alguna vez una película que vi donde era una madre castrante, el hijo era homosexual y entonces, bueno, vivía un infierno tremendo porque además la mamá no reconocía cuál era su preferencia sexual y entonces el hijo acaba suicidándose. También me tocó ver, y eso sí fue un caso cercano, una mamá que era autoritaria, castrante, y tenía ella en su cabeza metido que su hijo era un genio. Entonces el niño vivía con una presión constante porque la mamá no podía aceptar que el hijo sacara menos de un 9 de calificación porque eres un genio. Y el niño se quitó la vida también, terminando la primaria. O sea, ¿qué clase de presión ejercía o puedes ejercer en un niño de sexto de primaria? Hay gente que lo exige desde kinder. O sea, eso es lo triste. Y lo que hablábamos ahorita en el corte era, ¿a qué obedece esta necesidad de control por parte de las mamás? ¿No? Porque una cosa es una mamá autoritaria y otra cosa es una mamá que controla. Porque no necesariamente una autoritaria controla. Va un poco junto con pegado. Pero hay la que controla desde una parte aparentemente muy dulce, muy en beneficio de, y en realidad tampoco está haciendo una... O sea, tampoco es bueno. No, ni autoritaria ni controladora. No, porque llega un momento en que incluso también ya tenemos, y esto ha sido un fenómeno, por lo menos en mi experiencia como pedagoga, ha habido ya un fenómeno de niños controladores, fuertísimo. Niños que controlan a los papás, cuando son los papás que creen que están controlando a los hijos. Ah, caray. Sí, así es, en efecto, creo que entra la parte de la imitación, el que yo lo veo en casa y yo lo repito en la escuela, por ejemplo. Y entra una parte que mencioné hace un rato y es muy importante, el síndrome de asfixia, el saber que de pronto yo ya no puedo tomar decisiones y así voy creciendo porque pienso que es lo correcto. Si tengo que tomar una decisión, primero le pregunto la aprobación a mamá. Y entra la parte de la autoridad y del control. Y le pides aprobación para elegir carrera, y le pides aprobación Así para es. los amigos, y le pides aprobación para si te vas a casar y si es la mujer o el hombre adecuado de tu vida. Y entonces, al final de cuentas, si la mamá llega a faltar, tú no tienes un poder de decisión, no sabes discernir. No, y el efecto a largo plazo no es nada más pedirle opinión o lo que opine la mamá, es en general pedir opinión a todos los demás. Así es. Creamos adultos, es que no creamos niños sanos, creamos adultos inseguros. Así es bien Inseguros, cierto. ¿verdad? Esa es la gran característica, y creo que si nosotros lo analizáramos y viéramos en lo que podría derivar este control, pues entonces lo pensaríamos muchas veces antes de tratar de ejercer este control, porque finalmente, ¿qué es lo que debemos dar? Nos vamos a ir a corte y regresamos con esto. ¿Qué es lo que debemos dar? ¿Cuál sería la base de padres
positivos, padre y madre positivos, no controladores, no manipuladores, no que creen que todo lo merecen y que tienes una deuda con ellos por el simple hecho de traerte al mundo. Vamos al corte, regresamos rapidito porque soy mujer. ¿Cómo saber si los síntomas de reflujo son normales o si son parte de un problema mayor? El reflujo infantil se produce cuando la comida retrocede, reflujo, del estómago del bebé, lo que provoca que regurgite. De acuerdo con el doctor Anthony Porto, pediatra gastroenterólogo por la Universidad de Yale, el reflujo empieza aproximadamente a las 2 o 3 semanas de vida. Los bebés que nacen a término dejarán de regurgitar cuando tengan de 9 a 12 meses de edad. La afección, que en ocasiones se denomina reflujo gastroesofágico, no suele ser grave y se torna menos frecuente a medida que el bebé crece. No es común que el reflujo infantil continúe después de los 18 meses. En raras ocasiones, el reflujo infantil puede ser signo de un problema de salud, como alergia, obstrucción en el aparato digestivo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Haga que el bebé eructe después de la alimentación y mantenga a su hijo derecho por 30 minutos. Si su bebé se alimenta con biberón y regurgita con demasiada frecuencia, es posible que su pediatra le recomiende espesar su fórmula con una pequeña cantidad de cereal para bebé. Trate de alimentarlo con menos cantidades y más frecuentemente, pero asegúrese de que coma lo suficiente para un crecimiento y desarrollo normal. En mi familia, la mayoría de las mujeres y algunos hombres son enfermeros. Casi todos trabajan en sector salud. Y en algún momento pensé en estudiar medicina. Y mi mamá me preguntó que si realmente era lo que quería y que fuera realista, porque era una carrera que se trataba de estar en el estudio mucho tiempo y también estar mucho tiempo encerrados. Entré a estudiar comunicación en el 2006 a la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México, y durante mi formación escolar lo que más me gustaba eran las materias de filosofía de la ciencia, teoría de comunicación, y seguía como pensando que mi carrera era enfocada a la investigación. De hecho, egresé como licenciada en comunicación social. Ya que iba a terminar la carrera, estaba haciendo mis prácticas profesionales, seguía haciendo ahí en CUPA. Yo seguía editando y haciendo cámara de video. Y un día Israel Martínez se acercó con un compañero y conmigo, pues para decirnos que había una vacante para hacer prácticas profesionales en Milenio. Y pues mi respuesta fue rotundamente no. No me gustaba la prensa. Para finales de 2010, el jefe de fotografía se acercó a mí y me dijo que si sabía pues hacer foto. Y fue como, pues sí sé lo básico, lo mío es hacer video. El 17 de enero de 2011 entré a trabajar ya formalmente a Milenio como fotógrafa. Me acuerdo que las palabras de mi jefe, de Iván Carmona, cuando me dio el equipo, me dijo pues que me iba a enamorar de él y no lo iba a querer soltar nunca. Tania Contreras, la protagonista de la semana. Acuérdense que se quieren postular a su mamá, su abuelita, alguna mujer que admiran y que sienten que debe ser la protagonista de la semana. Aquí en Porque Soy Mujer solamente tienen que mandar un correo a protagonista.psm@gmail.com. Esperamos todas sus postulaciones y pronto las verán en pantalla. Y entonces, pues en el tema que nos compete, madres controladoras, ¿cómo puedes hacer y cómo puedes saber si estás siendo una madre controladora, que quieres tener a tu hijo en una burbuja y que eso no le está ayudando en nada a su crianza, a su educación? Híjole, ¿cómo puedes saberlo? Es una pregunta bien difícil, porque de ahí estriba el no saber que lo eres. ¿O qué sí tienes que hacer? Mira, yo desde el punto de vista como pedagoga, que veo los efectos de las mamás en la escuela directamente, dejan a sus hijos ser, dejan a sus hijos jugar, dejan a sus hijos experimentar, dejan a sus hijos caerse, por Dios, dejan a sus hijos ensuciarse. ¿Llorar? Dejan a sus hijos llorar, por supuesto. Por supuesto. Es como esta
necesidad de tenerlos en esta burbuja donde no queremos que les pase absolutamente nada, pero si no les pasan las cosas, nunca, de los nunca van a aprender, nunca van a crecer. Entonces es soltar, y es algo muy difícil. O sea, soltar es algo muy difícil. Así es, bueno, acaba de decir una palabra clave, soltar. Yo creo que es una cuestión de un apego un poco enfermizo, por así decirlo, porque entra esa parte de, bueno, lo quiero que mi hijo esté bien, quiero que mi hijo tome las mejores decisiones, quiero que mi hijo no se equivoque. Sin embargo, tenemos que tener entendido que para poder saber si se va a equivocar, él tiene que decidir, y entra la parte de saber manejar los límites. ¿Cómo voy a yo saber si mi hijo incluso se va a equivocar si no le permito que él conozca? El niño tiene autonomía, el niño tiene y también es como opinar muy mal de él, ¿no? O sea, como que es que tú no puedes, es que te vas a caer, es que no te va a salir. Es que de hecho ese es el mensaje, o sea, el mensaje es tú no sirves, tú no puedes, sin mí no sin puedes. mí. No funciona. Aprendemos a educar con una situación de doble mensaje. El hecho de decir, bueno, oye, tienes que hacer esto porque finalmente yo te lo estoy diciendo y es lo correcto. Y le hacemos entender que él no tiene el derecho de opinar, el derecho de decidir porque sus decisiones son incorrectas. Porque él al final del día está haciendo a lo mejor un papel mal como hijo. O sea, los anulamos. Así es, entra el papel de la anulación. Empezamos a volver a un niño inseguro que finalmente se va a convertir en eso, en un adulto inseguro. O posiblemente va a imitar las mismas conductas que viene haciendo la mamá. Entra la parte de no sé cómo estoy haciendo un papel bien como mamá controladora, pero yo creo que sería importante preguntarte, ¿qué quieres que tu hijo más adelante refleje de ti? Recordemos, tu hijo, tu espejo. Es correcto. Ándale. Y tú decides desde dónde quieres ejercer tu maternidad. Desde una parte positiva para ti y para él, o desde una parte que tú interpretas como positiva y sin embargo no lo es. Claro. Deja de ser helicóptero, déjalo ser. Deja de estarlo vigilando. Y es que es verdad, los hijos, decía mi abuela, los hijos son prestados, nosotros los tenemos por un tiempo, les podemos inculcar valores, son como costalitos donde metes valores, donde metes amor, donde metes protección, donde metes cariño, donde metes consejos, pero los entregas y ellos tienen que volar. Tenemos que aprender que nuestros hijos tienen que volar. Y después nos quedamos con el nido vacío y es doloroso y triste, y también hablaremos próximamente de ese tema aquí, pero por lo pronto sí hay que fijarnos si es que estamos ejerciendo este control, esta manipulación en nuestros hijos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes también, público conocedor, muchísimas gracias. Le dejamos con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer. Nos vemos mañana.